Gracias, presidente. Buenas tardes al señor jefe de gabinete, al equipo que lo acompaña. Mi pregunta es muy puntual y está dirigida al financiamiento nacional en materia de apoyatura a los salarios docentes en todo el ámbito de la República Argentina. Sabemos que más allá de la decisión de convocar o no a paritarias nacionales, las provincias en sus distintos momentos, algunas antes, otras después, han iniciado el proceso de diálogo con los sindicatos en cada una de las provincias a los efectos de ir logrando los acuerdos salariales. En ese marco, teniendo en cuenta que en la composición del salario docente que pagan las provincias, aproximadamente un 85% de financiamiento provincial, el resto de financiamiento nacional a raíz de dos componentes fundamentales, uno el Fondo Compensador Docente y el otro el Fondo de Incentivo Docente. A pesar de los planteos de los ministros de Educación de todas las provincias, el último en el Consejo Federal de Educación en Mendoza, el Estado Nacional o el Gobierno Nacional decidió una deducción del 25% del Fondo Compensador Docente y congelar el monto del Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente se congela en el marco, obviamente, de una situación que viene de arrastre inflacionaria superior al 40% y todavía en un proceso de inflación actual. Yo quiero detenerme en lo que dice el artículo 9 de la Ley 26.075, que dice: cuando se crea en el ámbito del Ministerio de Educación el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, en el segundo párrafo dice: en la reglamentación de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional, con participación del Consejo Federal de Cultura y Educación, fijará criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje, de los recursos determinados en el artículo 4, y sigue hablando. Entonces, la primera pregunta que yo quiero plantear es por qué el Gobierno Nacional decide de manera unilateral, sin el acuerdo del Consejo Federal de Educación ni de las provincias, reducir el 25% del Fondo Compensador Docente y congelar el Fondo de Incentivo Docente. En el caso de mi provincia, al momento de cerrar las paritarias, se expresó claramente que la deducción era de 230 millones de pesos que se dejaban de recibir producto de esa deducción del 25% del Fondo Compensador Docente. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué no se respetó el criterio de este artículo 9 de la ley y no se tuvo en cuenta el planteo de los ministros de Educación de las provincias que pedían o que seguían pidiendo sostener el Fondo Compensador y no congelar el Fondo de Incentivo Docente? ¿Por qué se decide esa deducción tan importante del 25% de los fondos que se les remitían a las provincias? En segundo lugar, teniendo en cuenta esta situación, nos llama poderosamente la atención la manifestación en conferencia de prensa del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, al momento de la negociación con los gremios, cuando le rechazan la propuesta del 19%, en conferencia de prensa, esto lo recoge la agencia oficial Telam, que dice que no se tiene en cuenta el esfuerzo que incluso estaba haciendo el gobierno nacional. Incluso Telam titula: los docentes bonaerenses rechazaron la propuesta de un aumento del 19% y habrá paro el lunes, y abajo pone: la propuesta incorpora fondos nacionales. Entonces, la segunda parte de la pregunta es: ¿por qué, si existe una adicional o una ayuda adicional del gobierno nacional en el proceso de negociación que hoy está haciendo la provincia de Buenos Aires, diferencial a los procesos de negociaciones que están haciendo las provincias? ¿Por qué el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires dice: nos está ayudando el Estado Nacional, el Gobierno Nacional? Que quiero aclarar, bienvenida sea la ayuda. Ojalá
que el gobierno nacional ponga más fondos todavía, si tiene que ponerlo, de acuerdo a lo que dijo el gobierno de la provincia, para poder llegar al acuerdo. Nosotros no planteamos que se ayude, que no se ayude al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que planteamos es que usted nos conteste si existe hoy un tratamiento diferencial entre lo que se hace respecto al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el resto de la provincia, porque si es así, también pediríamos que se tenga en cuenta los procesos de negociación que todavía existen del resto de las provincias, incluso aún las que han arreglado, para que también haya una ayuda extraordinaria, porque sería medio incongruente que por un lado se le baje el 25% del fondo compensador y por otro lado a algunas provincias se le haga una ayuda extraordinaria. Entonces, eso sería las dos preguntas en el marco de este concepto. Primero, ¿por qué la decisión unilateral del Gobierno Nacional por afuera del pedido del Consejo Federal de Educación de reducir ese 25% del fondo compensador y congelar el incentivo docente? Y segundo, ¿qué acción está desarrollando el Gobierno Nacional hoy en materia de la negociación de la provincia de Buenos Aires que pueda ser diferencial? Porque la idea inicial fue el Estado Nacional no se mete, son negociaciones provinciales, pero el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires está reconociendo que hay una ayuda extraordinaria a la provincia de Buenos Aires. Nada más y muchas gracias.